Continuamos en Grupo Fórmula. En la línea telefónica se encuentra Enrique Quintana, periodista, colaborador ocasional de este esfuerzo informativo, colaborador honorario y, bueno, director editorial del periódico El Financiero. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes al auditorio. Qué gusto saludarte. Te saluda también Carlos Urdiales. Enrique, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Carlos, muy buenas tardes. Oye, Enrique, íbamos a platicar del asunto de la deuda de los estados. Si quieres lo tocamos brevemente. La Secretaría de Hacienda dio a conocer que ha crecido esta deuda, que asciende a 482,000 millones de pesos y que aumentó en un 11%. ¿Es preocupante? ¿No es preocupante? ¿A qué hay que ponerle atención, Enrique? Mira, a nivel de todo el país no es preocupante. Todavía esto equivale al 3% del Producto Interno Bruto. Realmente es una cantidad muy baja. Pero a nivel de algunas entidades sí es como para ponerle lupa a sus finanzas y a lo que va a representar esta deuda para su población. El caso que más llama la atención en el reporte que hoy presentó la Secretaría de Hacienda, Primitivo, es el de Chihuahua. En Chihuahua, de un año a otro, la deuda creció en 81%. 18,600 millones de pesos de un año a otro subió en el estado de Chihuahua, y ya es actualmente el estado donde la deuda pesa más en su economía. Es el 9% del Producto Interno Bruto, es decir, es realmente triplica el promedio nacional. Entonces, por ejemplo, en Chihuahua sí hay que poner vigilancia, porque pues los contribuyentes de Chihuahua a la larga, de una o de otra manera, son los que van a pagar esta deuda. En segundo lugar, en ritmo de crecimiento de la deuda se encuentra Chiapas. En Chiapas la deuda creció 26%, casi 27%, el equivalente a 4,400 millones de pesos. Y también pues es una entidad con una economía pequeña y donde la administración de el actual gobierno pues no se ha distinguido precisamente por la austeridad y la eficacia en el ejercicio. Y la del gobierno anterior tampoco. Bueno, no cantaba mal las rancheras. La deuda de hecho vino desde entonces, desde el gobierno del señor Sabines. Y en tercer lugar, la medalla de bronce en este campeonato de crecimiento corresponde al estado de Quintana Roo, con 2,700 millones de pesos en un año, un crecimiento de 18%. Por lo menos en estas tres entidades, Primitivos, sí habría que atender cómo evoluciona la deuda en los próximos meses, porque sí puede haber un peso muy importante para los contribuyentes de estas entidades. Enrique, y sigue revelando todo este ranking, digamos, de la deuda de los estados, falta de control o una absoluta falta de consecuencia después de estas deudas o de estos ritmos de endeudamiento. Te pregunto, ¿en qué momento le pasa algo a una contraloría, a una auditoría interna? ¿En qué momento tienen consecuencias que no sean rescatadas o rescatables por parte de la Federación? Mira, hasta que surgen los escándalos, como el caso del llamado Moreirazo, es probablemente de los muy pocos donde ha habido consecuencias, y se habla de que pues no han llegado al nivel más alto, al del gobernador, pero al menos pues el secretario de Finanzas pues ese está en Estados Unidos tras las rejas. Por cierto, él voluntariamente se entregó, pero fuera de ese caso, en realidad son muy pocos los que terminan con un verdadero ajuste de cuentas, con un pago de responsabilidades. En muchas ocasiones el crecimiento de la deuda se puede hacer por esta diferencia en los niveles de control. Hay estados, te pongo el caso de Tlaxcala, Carlos. En Tlaxcala está prohibida la deuda y es el único estado, la única entidad del país donde la deuda pública es cero. Por 2 años se permitió que hubiera deuda, se endeudaron como en 40 millones de pesos, y ya para 2013 regresaron a su normalidad, que es cero deuda. Pero hay otras entidades donde el partido que tiene el gobierno estatal, donde está el Ejecutivo, pues también tiene mayoría en el Congreso local, y pues se puede endeudarse sin mucho recato, con la confianza de que la Contraloría o la Auditoría se va a hacer de la vista gorda si hubiera algo incorrecto en ese endeudamiento, Carlos.
Enrique, pues deja, insisto, al descubierto esa falta de homologar también criterios que por un lado obedecen a respetar el pacto federal y la autonomía de cada entidad, y por el otro pues nos enfrenta o nos confronta. ¿Tiene afectación estos niveles de deuda de los estados, por ejemplo, en lo que pueden observar analistas, consultores sobre las fortalezas de las finanzas públicas nacionales, Enrique? A nivel nacional no, Carlos, porque en realidad pesa muy poquito. A nivel estatal sí. Esto significa, el que haya deudas tan elevadas significan que del presupuesto de la entidad, una parte proporcional alta en los próximos años va a tener que destinarse a cubrir el servicio de esa deuda. Esto significa que habrá menos dinero para proveer de servicios públicos y realizar obras. Así es que a nivel de las finanzas estatales sí puede significar una merma importante y representar una pérdida de capacidad del Estado para proveer pues lo básico, que es el pavimentado, alumbrado, en fin, seguridad, todo lo indispensable que debiera proveer un gobierno estatal. Pues sí, pero mientras no haya rendición de cuentas, mientras no haya un ajuste, una revisión, aun cuando los gobiernos subsecuentes sean de otro partido, porque se dan los casos en donde no solamente hay ocultamiento, sino que hay protección, ¿no?, de quienes hacen mal uso de los recursos y en este caso abusan de la deuda, Enrique, bueno, pues no hay incentivos para hacer las cosas bien. Totalmente, mientras no haya consecuencias ni realmente controles. Avanzamos con reformas constitucionales. Te acordarás, Primitivo, de que pasó una reforma para vigilar la deuda estatal, sí, por lo menos en la parte de deuda que está garantizada con las participaciones federales, porque ese es otro de los temas importantes. Los estados a veces se endeudan, en muchas ocasiones se endeudan, dando como garantías las participaciones federales de los próximos años. Ahí al menos, en cuanto avance la legislación, ya tendremos mayores controles, pero todavía es de los pendientes que tiene el Congreso para que se aterrice y se opere este tipo de controles. Que son muchísimos los pendientes del Congreso. Enrique, uno más, ¿no? Pues sí. Están ya las reformas constitucionales, pero pues nada más falta aterrizarlas. Sí, claro. Pequeña diferencia. Enrique, te queríamos preguntar, aprovechando el viaje, sobre el Tratado de Libre Comercio, a propósito de la cumbre de Toluca, a propósito de los 20 años que se cumplen de la entrada en vigor de este mecanismo. ¿Cuál ha sido el resultado de este Tratado de Libre Comercio? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? ¿Se puede hacer alguna comparación con otros países que han crecido más, incluso sin TLCs? Mira, sin duda tiene un efecto muy positivo en cierto tipo de empresas y en ciertas regiones de la República. El tratado permitió que detonaran las exportaciones. Realmente se han multiplicado por cerca de 20 veces las exportaciones desde el momento en el que se suscribió allá en el 93 y ahora 20 años después, arrancando 2014. Sin embargo, una de las deficiencias que tuvo el tratado fue que no se logró articular una cadena productiva de proveedores a las empresas exportadoras para que el beneficio del crecimiento exportador se derramara, se transmitiera a otros sectores de la economía, lo cual pues limitó su impacto. Realmente sí fue un tratado pionero. México tuvo ciertas ventajas en la economía, en el mercado más grande del mundo, que no logramos capitalizar como se hubiera debido, si hubiera habido esta política para articular los sectores productivos y permitir que las exportaciones jalaran a muchos otros. Realmente creo que el saldo es positivo, pero con esta limitación. Ahora, con los 20 años, hay que tener claro, pese a lo que se diga en los discursos, que no se va a reabrir el tratado. Jurídicamente es muy complejo reabrirlo, por ejemplo, para incluir en el tratado temas migratorios, que es uno de los elementos que ya se ha dicho, lo ha dicho el propio Salinas, el propio Jaime Serrapuche, que debieron haberse incluido en su momento en el tratado. Difícilmente va a poder generar esta condición para que la gente pase por la frontera norteamericana de manera libre, así como pasan las mercancías, ya muchas sin arancel. Así es que pues tendremos mucho discurso, el oropel, pero realmente
creo que en términos prácticos el tratado seguirá como hasta ahora, sin ningún cambio significativo después de la cumbre de Toluca. Y sin duda alguna, Enrique, que voces como las de alguna dirigencia del PRD, ¿no?, que tienen la puntada de decir que quieren expresar, hablar con los presidentes, que sepa Stephen Harper, que sepa Barack Obama que la reforma energética no está en firme o que va a ser combatida aún por ellos, pues ya simplemente forman parte del catálogo pintoresco alrededor de una cumbre como esta. Pues sí, realmente no creo que para los presidentes tenga mucha relevancia este tema de política interna en México, para los presidentes de Canadá y de Estados Unidos. Para nosotros pues sí es un tema que va a seguir en el debate, Carlos. Todavía probablemente tengamos que esperar una semana o 2 semanas para conocer cuál es la legislación secundaria en materia energética, y alrededor de su discusión en este periodo de sesiones del Congreso saldrán chispas, tendremos manifestaciones, habrá el conato de la consulta, en fin, habrá mucho ruido todavía respecto a la reforma energética. Sin embargo, para propósitos de esta reunión cumbre, realmente, como dice, será parte de los detalles pintorescos, cuando mucho, en este encuentro. Pues Enrique, muchas gracias por el análisis, en este caso por partida doble, y te leemos ahí en El Financiero. Te agradezco mucho, Primitivo. Gracias, Carlos, y muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Regresamos después de una pausa.